Dios le bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de adorarle, de glorificarle, de agradecerle porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque este mensaje glorioso del Evangelio ha llegado a nuestra vida, un mensaje que nos ha transformado, nos ha salvado, mensaje que nos ha dado esperanza, gloria sea el nombre del Señor, de nosotros algún día estar en la presencia del Señor, glorificándole, alabándole. Es un mensaje por el medio del cual nosotros entonces, en medio de este mundo, nosotros podemos vivir con esa esperanza, una esperanza que nos fortalece, una esperanza que nos da gozo. Amén. Nosotros le damos la bienvenida a las personas que están integrándose para la porción del estudio de la palabra. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros. Hemos estado llevando este estudio de la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estudiamos el capítulo 9 y vimos que Dios llamó a Abraham para que de su descendencia se cumpliera el propósito de Dios, el propósito de que el Hijo de Dios vendría al mundo. Por parte de la descendencia de Abraham vendría el Hijo de Dios. Dijo el Señor a Abraham que por su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición que Dios prometió a Abraham fue la bendición de que vendría el Señor, que moriría en la cruz del Calvario. Y ahora todo aquel que cree en el Señor y en la obra que Él hizo por nosotros, que derramó su sangre, recibimos esa bendición que Dios prometió a Abraham, que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Hablamos acerca de la selección, de la predestinación, y dijimos que la predestinación no tiene que ver con que Dios selecciona a algunos para salvación y a otros para perdición. No, Dios conoce de antemano a aquellos que se van a aferrar al mensaje, aquellos que van a aferrarse al propósito, al llamado de Dios. Y eso entonces es por lo que a muchas veces se causa esa confusión, que se piensa que algunos fueron seleccionados para salvación y otros para perdición. Pero el mensaje del Evangelio está disponible para todos. Amén. Para todo el mundo. Amén. Pero solamente se beneficia del mensaje del Evangelio aquellos que creen. Es para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje, vimos también acerca de la selección a la descendencia de Abraham como nación. Dios eligió a la descendencia de Abraham para formar el pueblo de la nación de Israel, por el medio del cual él se dio a conocer a toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que Dios creó un plan distinto de salvación para Israel y un plan distinto de salvación para el gentil, sino que todo aquel que en él cree recibe vida eterna. Solamente hay un plan de salvación, solamente hay una puerta, solamente hay un camino, y tiene nombre y se llama Jesucristo. Como dijimos la semana pasada, no hay otro nombre dado a los hombres por el medio del cual nosotros podemos ser salvos, solamente por el nombre de Cristo. No hay múltiples planes de salvación, hay un solo plan de salvación. Todo aquel que quiere ir al cielo tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a continuar nosotros este estudio de la carta de Pablo a los romanos, y vamos a estar estudiando el capítulo 10. Vamos a empezar, vamos a leer los primeros 10 versículos para empezar este estudio del día de hoy. ¿Están familiarizados con los versículos? Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra, te damos gracias por este privilegio, esta oportunidad, Padre Santo, que tú nos permites de reunirnos, Dios mío, para estudiar tu palabra, Padre Santo, con la intención, Dios mío, de que tú te manifiestes en medio nuestro hoy, con la intención, Dios mío, de que tú, Padre Santo, te glorifiques, Padre Santo, en medio de nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, dirigiendo, Padre Santo, tocando los corazones, moviéndose en medio de tu pueblo, Padre Santo, para traer bendición, para traer fortaleza, para traer ánimo, para levantar al caído, para sanar al enfermo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y dependemos completamente de ti, Señor, este día, y todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cuando nosotros vemos el plan de Dios, un plan tan glorioso que hizo que el Hijo de Dios se manifestara en carne, como dice la palabra de Dios, que no escatimara el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él vino a este mundo para suplir una necesidad tan grande que teníamos nosotros. ¿Y cuál es esa necesidad tan grande que tiene el ser humano? Algunos dicen que la necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de la educación. Pero no es así. Porque el Señor, aunque el Señor vino y enseñó enseñanzas gloriosas que nosotros nos beneficiamos en el día de hoy, aunque el Señor se le llamó maestro, el Señor no vino simple y sencillamente, no fue la misión por la que Él vino para enseñar. Había una necesidad más grande. Algunos dicen que la necesidad más grande del ser humano es la necesidad económica y que el Señor hubiese venido a resolver entonces esta necesidad económica. Y aunque el Señor sí resuelve necesidades económicas y la vemos a través de los evangelios, vemos el caso en particular de cuando se le presenta la necesidad de que hay que pagar taxes. Llegó el tiempo de los impuestos y hay que pagar impuestos, y el Señor envía a Pedro a que fuese y le da instrucciones específicas, que fuera a pescar y que en el pez que iba a pescar iban a estar ahí el pago de los impuestos. También está la ocasión en la cual había multitudes de personas, miles de personas que seguían al Señor Jesús. Y había el tiempo donde ya la gente estaba hambrienta y los discípulos lo que le dijeron al Señor es: no hay dinero para suplir el hambre, para comprar comida para tanta gente. Y vimos cómo el Señor resolvió aquel problema, aquella necesidad que necesitaba, de acuerdo al ser humano, dinero para saciarse. Por eso al Señor no le importó, Él multiplicó los panes y multiplicó los peces. Pero esa no fue la necesidad más grande, no es el hambre la necesidad más grande, ni siquiera la enfermedad es la necesidad más grande. Aunque el Señor fue sanando donde quiera que iba, el Señor iba y sanaba, y los evangelios están llenos de historias las cuales de personas no tenían solución, donde la medicina no podía ayudarlos. Sin embargo, solamente con un toque del manto del Señor Jesucristo, aquella señora que había luchado por varios años con el problema del flujo de sangre, que había gastado todo su dinero, logró tener sanidad. El Señor es sanador, el Señor es suplidor, el Señor es todo. Pero esa no fue la misión con la cual Él vino y se encarnó y vino a este mundo. ¿Cuál es la misión con la cual Él vino a este mundo? La Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, nos explica cuál fue la misión específica con la que el Señor vino a este mundo. Y nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. La salvación es la necesidad más grande que tiene el ser humano.
Y Pablo, entendiendo eso, él expresa el deseo, lo que él tiene en su corazón para que el pueblo de Israel lleguen al conocimiento del Evangelio, para que conozcan al Señor. No dice que él quiere que ellos sean más educados, no dice que quiere que ellos todos reciban sanidad, no dice que ellos tengan buenos trabajos donde reciban buenos ingresos. No, él quiere que ellos lleguen al conocimiento del Evangelio de salvación, que acepten el plan de Dios para su vida, que crean para ellos ser salvos. Y esa misma necesidad que el pueblo de Israel tiene, que Pablo presenta a sus hermanos, es la misma necesidad de todo el mundo que crea para ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Es la necesidad más grande que tiene la humanidad, y por esa necesidad porque vino Cristo a este mundo. Aleluya. Si uno caminara por las calles, si uno le preguntara a la gente y tiene diferentes conversaciones con diferentes personas, se le pregunta a la persona si cree en el cielo, si cree en el infierno. Y aquellos que creen en que existe un cielo y existe un infierno, tú les preguntas, ¿cómo tú llegas al cielo? ¿Cómo tú llegas cuál es el estándar? Y la respuesta que tú vas a encontrar en la mayoría de personas es que ellos te van a decir que para ir al cielo, tú tienes que ser una buena persona. O sea que te dicen que el ir al cielo es una recompensa de aquel que se porta bien, de aquel que es justo. Pero la salvación no es una recompensa para los justos, para aquel que se porta bien, para el justo en su propia fuerza, en su propia habilidad. La salvación no es para eso. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que entendemos que somos culpables, para aquellos que entendemos que ser justos en realidad solamente podemos obtenerlo por fe en el Hijo de Dios y por la obra terminada del Señor en la cruz del Calvario. Pero la nación de Israel, los hermanos de Pablo, a los cuales él se refiere, los cuales él tiene en su corazón, ellos están todavía buscando la manera de acercarse a Dios, haciendo cumplir la ley, haciendo obras, portándose bien. Y esto pareciera ser algo incluso positivo, porque nosotros diríamos, ¿cómo va a ser que hacer el bien no es algo bueno? Pero eso bueno que es hacer el bien, muchas veces, si nuestra confianza está en nuestra habilidad de hacer el bien para salvación, aquello bueno se convierte entonces en algo malo para nosotros, porque queremos acercarnos a Dios, queremos obtener la salvación por medio de nuestras obras. Tal vez piense que vas camino al cielo por ser una buena persona. Tal vez piensas que el evangelio es para aquella persona que es malo, aquella persona que es asesino, aquella persona que es ladrón. Tal vez piensas que el evangelio es para ellos, pero Pablo revela a través de la historia de su propia vida que él era el peor de los pecadores, el peor de los malos. Sin embargo, Pablo, cuando es medido a través del estándar humano, Pablo era lo mejor de lo mejor. Pero de acuerdo a cómo él se ve, de acuerdo a cuál es el estándar de Dios, él se ve como el peor de los pecadores. Y vemos cuando Pablo se refiere a su vida en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Pablo detalla todas esas razones que él tenía anteriormente en la carne para gloriarse, cosas que eran tal vez en sí mismas vistas admirables por la sociedad, admirables por el pueblo, pero él dice que las cuenta como basura, porque esas cosas no lo hacen acercarse a Dios, esas cosas son en vano, esas cosas no le obtienen la justificación que él necesitaba, no le obtienen el acercarse a Dios, sino que al contrario, confiando en su propia fuerza, en su propio esfuerzo, en sus propias obras, jamás podría llegar al estándar de Dios, jamás podría llegar al cielo. Pablo reconoció que la nación judía tenía gran celo por Dios, por las cosas de Dios,
pero que no conforme al conocimiento de Dios, no conforme al plan de salvación, sino que todavía ellos no se habían sometido a la justicia de Dios, que era mediante a la fe, sino que ellos buscaban justificarse delante de Dios mediante las obras. Pero Cristo, dice Pablo, que es el fin, el cumplimiento de la ley para la justificación. Alabado sea el nombre del Señor. La ley dice: haz esto, haz aquello, pero nosotros no podemos hacerlo. Estamos incapacitados de ser fieles y cumplir la ley. Pedro, habíamos dicho que le dijo cuando estaba en aquel convenio de Jerusalén, él le había dicho: ¿por qué nosotros queremos hacer que los gentiles hagan cosas que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? ¿Por qué se la debemos de imponer nosotros a ellos? La ley no podemos cumplirla. Nosotros queremos cumplir la ley y queremos hacer lo que la ley para salvación querían hacer el pueblo de judío, y el ser humano quiere hacer cosas naturalmente, la inclinación que nosotros tenemos de querer hacer cosas para ganarnos las cosas. Sin embargo, el evangelio de salvación, te he dicho, consumado es, hecho está, Jesús lo hizo, alabado sea el nombre del Señor. La ley exige perfección, que no nos equivoquemos. Aquel que quebranta una tilde de la ley, la quebranta toda, completamente culpable, reo, digno de muerte. Sin embargo, el evangelio ofrece a nosotros que podemos ser justificados por la obra de Jesucristo, por la perfección de Cristo, por la santidad de Cristo, es impuesta a nosotros por medio de fe en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Se cuenta que un misionero fue a llevar el evangelio a áreas remotas donde ellos no tenían acceso a la Biblia en el idioma de ellos, el idioma que ellos entendían, y él se dio la tarea de traducir el Nuevo Testamento en el idioma de aquellas personas. Pero cuando él llegó a lo que es la palabra creer, él se encontró con el impedimento que no encontraba la palabra adecuada en el idioma de aquellas personas que pudiera darle a entender a ellos que la Biblia se refiere cuando menciona la palabra creer. Hasta que un día cuenta que llegó un local de aquel sitio, llegó al bohío donde él estaba, que estaba corriendo, y llegó a aquel lugar y dice que se desplomó completamente en la silla, y ahí averiguó cómo él podía decir que se desplomó en la silla, y esa fue la palabra que él usó para la palabra creer, para que ellos pudieran entender. O sea, que es cuando nosotros estamos cansados, exhaustos de nosotros tratar de hacer cosas por nuestros propios esfuerzos, y nos rendimos completamente a la gracia de Dios, que nosotros entonces podemos creer, que nosotros podemos recibir el regalo gratuito de Dios, que es la salvación. Amén. Un predicador describía esto como que antes de ser salvo, dice que los ojos de él veían cosas que lo culpaban, las manos de él hacían cosas que lo culpaban, los pies de él iban al lugar que lo culpaban, que lo hacían a él culpable. Y para él resolver aquel problema, él dice que fue a donde el doctor Ley. Fue a donde el doctor Ley para que lo ayudara con ese problema que él tenía. Y él le explicó al doctor Ley los síntomas que él tenía, lo que sus manos hacían, lo que sus ojos hacían, lo que sus pies hacían. Y el doctor Ley le dijo: tú tienes un problema grave. Y el Señor le pregunta: ¿y qué pasa conmigo? ¿Son mis manos, son mis pies, son mis ojos? Le dice: no, el problema que tú tienes es un problema del corazón. El problema que tú tienes es un problema fulminante, es un problema que te causa la muerte. Y le pregunta al doctor Ley: entonces, ¿qué usted puede hacer conmigo? ¿Qué usted puede hacer para ayudarme? Y el doctor le dice: absolutamente no puedo hacer nada más que identificar el problema que tú tienes. Y eso es lo que es la ley. La ley solamente nos identifica, nos señala a nosotros el problema que nosotros tenemos. Vamos a mantenernos firmes entonces. La ley solamente puede identificar el problema que nosotros tenemos. La ley no lo puede resolver. Que resulta que el doctor Ley lo refirió donde alguien el único que podía resolver el problema que tenía en el corazón, y lo refirió donde el especialista del corazón, lo refirió a donde el doctor Gracia. Cuando él fue a donde el doctor Gracia,
el doctor Gracia identificó el problema que tenía y dice que el corazón que tenía no tenía ninguna manera de poder ser reparado, sino que él necesitaba un nuevo corazón. Pero el doctor Gracia es especialista en hacer transfusión de corazón. Trasplante de corazón. Le trasplantó un corazón limpio. Dice que cuando vio el corazón que fue extraído de él, era lo más sucio, lo más negro que podía tener una persona. Así somos nosotros cuando reconocemos lo que son nuestros propios esfuerzos, nuestras mejores obras, que son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y le fue dado un nuevo corazón, un corazón que cuando comenzó sus ojos, cuando comenzaron sus brazos y sus pies a manifestarse, eran manifestados en una manera distinta, iban a lugares distintos, veían cosas distintas, hacían cosas distintas, porque eran una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Todos somos culpables. Ninguno se merece lo que Dios tiene para darnos a nosotros, pero todo lo que nos da el Señor a nosotros es un regalo gratuito que nos da a nosotros por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, alguien la interpretó en algún lugar diciendo que son las riquezas de Dios dadas a nosotros y puestas en la cuenta de Cristo. Él no tiene la cuenta, Él es el que paga. Se nos da a nosotros las riquezas de Dios y es puesta en la cuenta de Cristo, quien pagó por nuestra justificación con su sangre preciosa. Amén. Dice el versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice cerca de ti está la palabra? Mas, ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pablo está diciendo que no tienes que hacer una peregrinación religiosa, que no tienes que ir al Vaticano, no tienes que ir a Higüey, no tienes que ir a ningún lugar a hacer una peregrinación religiosa. ¿Por qué? Porque hace 2000 años nuestro Señor y Salvador salió del cielo, vino a la tierra para dar su vida para la salvación de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree tuviera la oportunidad de ser salvo. Tampoco nosotros tenemos que rogarle a Cristo para que Él se levante del sepulcro, porque Él se levantó al tercer día. Nuestro Señor resucitó, Él está vivo, la tumba está vacía, la piedra fue quitada del sepulcro. Gloria sea el nombre del Señor. Todo lo que es necesario para nuestra salvación lo hizo Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. La clave para la salvación está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en nuestro corazón y confesar con la boca que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él vino a este mundo, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día. La salvación es algo simple y sencillo, pero es algo que le costó caro al Señor, pero Él pagó todo el precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Qué significa esta confesión que nosotros hacemos? Que el Señor, que Jesús es el Señor. Y esto es una declaración que se confunde en muchas ocasiones, porque muchas veces nosotros queremos lo que Cristo ofrece como nuestro Salvador. Pero para tener a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que tener a Cristo como el Señor de nuestra vida. Muchas veces queremos tener los beneficios que Dios ofrece, pero no queremos someternos a lo que Dios quiere que nosotros nos sometamos.
Quieren que Jesús nos salve, pero no queremos que muchas veces que nos gobierne. Confesar al Señor Jesús como nuestro Señor es que Él sea, que nosotros no seamos los que nos gobernemos, que nosotros lo tengamos a Él como el Rey de nuestras vidas, que lo coloquemos en el trono de nuestro corazón, que seamos guiados por lo que nosotros sabemos que Él dice en su palabra para nosotros. Eso es que Él sea el Señor de nuestras vidas. Yo escuché un ejemplo que me pareció que explica esto, que haciendo una ilustración que creo que da una aclaración a lo que significa esto cuando una persona quiere obtener la salvación que ofrece el Señor y no quiere ser gobernado por el Señor. Y él explicaba que una pareja salía de la iglesia donde se había celebrado su matrimonio iban y se dirigían a la luna de miel cuando la novia, ahora la esposa, le dice: quiero que me lleves a mi casa. Él le dice: pero nosotros vamos primero a la luna de miel y después entonces regresamos a nuestro nuevo hogar. Ella le dice: no, tú no me estás entendiendo. Yo quiero que tú me lleves a la casa de mis padres. El novio es sorprendido, confundido, no sabe a qué se refiere ella. Ella le dice: yo te amo. Nosotros tuvimos una boda hermosa y me alegra que estemos casados, pero estoy lista para volver a casa de mis padres. No puedes esperar que yo cambie mi vida por completo. No me malinterpretes, yo te amo y espero verte los fines de semana si me resulta conveniente. Me alegra que te hayas comprometido a cuidarme y si necesito dinero o ayuda, sé que puedo llamarte. Después de todo, te he aceptado como mi esposo, pero no creas que por casarnos voy a cambiar mi estilo de vida. Esto es una ilustración muy clara de lo que sucede cuando uno quiere y dice: yo quiero los beneficios del Señor, yo quiero que me salve, yo quiero contar con sus promesas, pero yo no quiero que Él sea el Señor de mi vida. Yo no quiero someterme a lo que yo entiendo y yo sé que Él me ordena en su palabra. Esa es la misma relación que muchas veces el cristiano quiere tener con el Señor. Quiere que sea su Salvador, pero no quiere someterse. Vemos acerca de la confesión también, por qué es importante confesar al Señor Jesús abiertamente. Porque la confesión del Señor abiertamente es un testimonio de que nosotros nos hemos sometido al Señor, de que nosotros le pertenecemos, que somos su pertenencia. ¿Sabe cómo nosotros podemos darnos cuenta si realmente estamos confiando en el Señor? Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Te avergüenzas de llamarlo Señor? Él dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La salvación es rica también, dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. A veces le he fallado al Señor, yo creo que todos le hemos fallado al Señor, pero Él nunca nos ha fallado. Él nunca nos va a fallar a nosotros. Sus recursos han siempre estado allí presentes para nosotros cuando nosotros hemos invocado el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y no estoy hablando de recursos financieros, de recursos materiales, aunque Él también suple toda nuestra necesidad de lo que nosotros necesitamos. Estoy hablando de la vida de Dios estando presente, del poder del Espíritu Santo estando en nosotros, de la paz de Cristo que está en medio de nosotros cuando nosotros lo necesitamos, cuando estamos en una necesidad. Él está presente en nuestra necesidad, en nuestra prueba. Él está presente con nosotros. Él nunca nos deja solo, Él nunca nos abandona, Él nunca nos falla. Aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre continúa siendo fiel. Alabado sea su nombre. Amén. Dice el versículo 14 en adelante:
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui llamado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ya vimos las riquezas del Señor, de Cristo, para nuestra salvación, que son provistas, son dadas a nosotros por medio de la gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo nos podemos apropiar de lo que Dios tiene para nosotros? Todo lo que Dios tiene que dar al ser humano, todo lo que el ser humano puede obtener de parte de Dios es por medio de la fe. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nosotros debemos creer en Él, abandonar la creencia en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias buenas intenciones, y creer y confiar en Él, que solamente en Él hay salvación, solamente Él puede proveerlo a nosotros. Así nosotros entonces, creyendo en Él, podemos apropiarnos de lo que Él hace disponible para nosotros. La fe hace que la gracia de Dios sea real y accesible para nosotros. La gracia se refiere a la capacidad de Dios dar. La fe es la responsabilidad del hombre. Jesús murió, eso es un hecho. Él derramó su sangre por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree. Pero no podemos tener posesión de lo que Él tiene para ofrecernos, al menos que nosotros creamos en el mensaje, al menos que nosotros creamos en Él. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por medio de la fe. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También es la única manera que podemos vencer es por medio de la fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Todo lo que la gracia provea a nosotros, nos llega a nosotros por medio de la fe. La fe no es solamente algo bonito, la fe es una necesidad. Es una necesidad. Ningún hombre puede decir que no tiene la capacidad de creer, porque Dios nos ha dado a todos la capacidad de creer. Incluso nos ha dado una medida de fe que ha puesto en cada uno de nosotros. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La falta de fe no es una debilidad del ser humano. La falta de fe habla de la maldad del ser humano. La incredulidad del ser humano es un pecado terrible. La incredulidad es una calumnia contra el carácter de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad fue la que llevó a Eva a pecar en el jardín del Edén. La incredulidad fue la que llevó a que aquellos que salieron de Egipto estuvieron rondando en el desierto y no llegaron a entrar a la tierra prometida. Es la incredulidad la que envía al hombre al infierno. El hombre al infierno no se va necesariamente por sus pecados, porque Cristo, el que cree en Él, sus pecados le son perdonados. Pero todo el que va al infierno porque se rehúsa a creer en el plan de salvación de Dios. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única razón por la que los hombres no son salvos no es porque Cristo no murió por ellos. Hay algunos que tienen esa teoría. Hay algunos que dicen que Cristo murió por algunos y no por otros. Pero esa no es la razón por la que unos se salvan y otros se pierden. La razón por la que unos se salvan y otros se pierden es porque algunos creen en el plan de salvación. Algunos creen en el Señor Jesucristo y otros, al presentarse el mensaje, rehúsan creer en el unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que se pierde porque rehúsa creer en Jesucristo. ¿En qué pones tu fe? Esto parecería ser una pregunta fácil, pero no necesariamente. Cuando tú escuchas a algunas personas hablar de la fe, te das cuenta que en qué tú pones tu fe es una pregunta más compleja y es una pregunta que muchas veces causa confusión en medio de la gente. Mucha gente llama a fe a cosas que no son fe. Mucha gente llama fe a lo que es el pensamiento positivo. Por ejemplo, algunos creen que tener esperanza en que algo mejoraría, eso es tener fe. Pero la fe no significa nada si está puesta en el objeto, en el lugar incorrecto. La fe no significa nada. Pablo expresó esto cuando dijo: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Notemos que Pablo no dice todo aquel que creyere, porque eso sería una fe general como la ve el mundo muchas veces. Muchas veces la gente dice: yo soy alguien de fe. Pero tú le preguntas: ¿en qué tú tienes fe? A veces dice: fe en mis esfuerzos, fe en mi trabajo, fe en alguna persona, fe en cualquier cosa. Pero Pablo no dice todo aquel que en él, no todo aquel que creyere en general, sino dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que nuestra fe tiene que estar afincada en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos dicen que nuestra fe mueve montañas y lo presentan de una manera en que yo tengo fe en mi fe, que mi fe puede mover montañas. Pero nuestra fe no tiene poder de mover montañas en sí misma, sino que las montañas son movidas por el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 22, el Señor dice: tened fe en Dios. No en nuestra fe, sino en Dios. Tener fe en la fe no nos vale de nada. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y esto significa literalmente fijarnos solamente en el Señor. La fe lo deja todo atrás y mira a Jesús. Tenemos que tener cuidado, porque a veces el enemigo se presenta en nuestra vida y nos pone pensamientos y nos hace sentir incapaces, presenta nuestra falla y piensa que y nos pone de manera en que nosotros nos sentimos que somos un fracaso y que no podemos acercarnos al Señor porque hemos fallado, porque hemos fracasado, y quita la mirada que nosotros debemos tener puesta en el Señor y la ponemos en nosotros. Pero la Biblia no nos habla de poner la mirada en nosotros, y el enemigo trata de quitarnos nuestra mirada en la que nosotros debemos tener fija nuestra mirada, como dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros debemos escuchar
la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios si nosotros deseamos tener fe. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? No es por el oír los comentarios, no es por el oír los programas de televisión, sino es por el oír la palabra de Dios. Tú y yo no podemos generar fe en nosotros mismos. Simplemente por nosotros hacer una confesión positiva, por nosotros decir yo creo, nosotros no podemos crear fe en nosotros mismos, sino que la fe nace al oír la proclamación de la palabra de Dios. La fe no es un salto al vacío, no es un salto ante la duda, sino que la fe es un salto hacia la luz del Señor, hacia la luz de su palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el salmista acerca de la palabra del Señor? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La fe es un salto hacia la palabra del Señor que nosotros hemos creído a través de oír su palabra. La esperanza bíblica de que no es un quizás, sino que la esperanza bíblica es una seguridad absoluta de lo que Dios ha dicho va a suceder. La segunda, por ejemplo, la segunda venida del Señor, cuando nosotros vemos cómo la presenta el Nuevo Testamento en la carta de Pablo a Tito, vemos que lo llama la esperanza bienaventurada. Dicen en capítulo 2, versículo 13 de la carta a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Significa esto que tal vez ocurrirá? ¿Significa esto que Jesús quizás regresará? No. Dice que es certero, que es una esperanza bienaventurada. Es la palabra de Dios que nosotros podemos confiar fielmente de que va a suceder. No es un quizás, no es un tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, es una seguridad de que si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Si nosotros decimos que creemos en Dios y no obedecemos a Dios, entonces realmente no tenemos fe en Él. Amén. Si decimos que es nuestro Salvador, pero no nos hemos sometido a su voluntad, Él no es nuestro Salvador. La fe nos lleva a nosotros a la obediencia a Dios. Pablo cita las palabras del Antiguo Testamento en el último versículo, en el versículo 21, diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está extendiendo su mano no solamente a Israel, que es rebelde y contradictor, sino ante todo el mundo que es rebelde, contradictor, desobediente, obstinado, y la humanidad se niega a creer en Él. Pero la verdadera fe siempre dijimos que va acompañada de la obediencia a Dios. No somos salvos por las obras, no somos salvos por realizar obras, pero la fe que es salvífica, la fe que es genuina, la fe que es verdadera, es una fe que hace obras. Alabado sea el nombre del Señor. Y Santiago lo explica en el capítulo 12, en el versículo 17, cuando dice así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que vemos a Pablo hablándole a la nación judía acerca de que la ley, del deseo que él tiene de que ellos crean en la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que abandonen la justificación por medio de las obras en este capítulo 10 de Romanos. Y vamos con la ayuda de Dios a continuar la próxima semana en el capítulo 11, donde es uno de los capítulos, dentro de mi opinión, de los capítulos más importantes en toda la Biblia. Este capítulo 11 de Romanos, yo exhorto a que antes de la próxima semana, antes de que nos reunamos de nuevo, que todo lo estudiemos, que todo lo leamos, que tal vez lo leamos más de una ocasión para que podamos nosotros hablarlo, comentarlo, discutirlo. E invitamos a los hermanos que están compartiendo con nosotros también a través de la grabación que estamos haciendo, a que compartan con nosotros también la próxima semana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.